Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes, los que nos acompañan aquí presencialmente y también los que nos siguen a través de live allá remotamente. Me presento brevemente, mi nombre es Daniel Olvera, soy investigador aquí en el Instituto de Materiales Avanzados para la Manufactura Sostenible y hoy tengo el gusto de presentar al doctor Enrique Cuan, profesor investigador aquí del Instituto de Materiales Avanzados para la Manufactura Sostenible. Y me voy a permitir leer una corta biografía del doctor Enrique Cuan. El doctor Enrique tiene el grado de Ingeniería Mecatrónica y también el grado de Maestría en Ciencias por el Tecnológico de Monterrey. Continuó su carrera académica obteniendo el grado de de doctor en Mecánica por la Universidad de Southampton en Reino Unido. Y un poquito para dar el contexto de la relevancia del trabajo de investigación que ha hecho junto con su grupo. Actualmente cuenta con más de 60 documentos, publicaciones científicas que da evidencia de su trabajo y actividad científica. Ha participado en la dirección de tesis de doctorado con más de seis direcciones de tesis de doctorado, alrededor de más de 15 maestrías, tesis de maestría. Y bueno, entre sus reconocimientos, algunos de ellos me gustaría mencionar que ha sido profesor inspirador en el 2021 por el Tecnológico de Monterrey. También es parte del Círculo de Profesores Distinguidos del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, sin más, le cedo el micrófono al doctor Enrique Cuan para que nos comente un poquito del impacto de su trabajo de investigación como parte de su liderazgo en este laboratorio que le llama Metamateriales y Estructuras Ligeras. Adelante, doctor. Hola. Pues buenas tardes, gracias por invitarme y darme oportunidad de compartir lo que hacemos. Siempre es importante mencionar que a veces solo figura uno en la foto o en la portada, pero es trabajo de todo un grupo, ¿no? Vamos a cubrir varias cosas, espero yo interesantes. El término Engineered Materials, luego lo vamos a ir ahí sustituyendo por ciertos sinónimos como metamateriales, materiales celulares, etcétera. Vamos a platicar un poco de algunas aplicaciones. Voy a describir algunos conceptos básicos que utilizamos para diseñarlos, estudiarlos y demás. ¿Por qué los imprimimos en 3D? Un poco de sus propiedades mecánicas y su diseño. Y finalmente con tendencias. Este es un pequeño comercial del laboratorio y de lo que es el grupo. Sé que hay muchas cosas, aquí lo importante es pues destacar algunas de las colaboraciones internacionales y nacionales que tenemos, algunos de nuestros números en cuanto a estudiantes, las dos áreas principales que trabaja el laboratorio, que es la cuestión de metamateriales y de compliance systems, y recientemente con algunos estudiantes también hemos estado abordando temas de manufactura avanzada. Bien, empecemos. Esto de término de materiales celulares, que digo, hace rato decía que vamos a estar brincando entre uno que otro sinónimo. Me gusta siempre presentarlo de la siguiente manera. Estos son unos HV maps, son unos mapas donde se grafica en el eje vertical cierta propiedad y en el eje horizontal la densidad, o algo que me dice qué tan denso está el material, y podemos ver aquí a lo largo de la historia cómo ha ido evolucionando las posibilidades y alternativas que tenemos en cuestión de selección de materiales. Vemos que, en un inicio, pues teníamos muy poquito, casi todo era, aquí no se alcanza a ver, pero viene madera, ciertos metales, etcétera, y el objetivo siempre ha sido llegar a este punto, ¿no? ¿Por qué será interesante o deseable llegar a este punto? Porque sería un material poco denso y con alta resistencia o cierta propiedad, ¿no? Y si se fijan, en esta historia que les estoy tratando de contar aquí, se empieza cada vez a cubrir más, ¿no? Se empieza a llenar más, y una parte importante de este llenado del mapa de opciones son estas que aparecen aquí como foams, látices, etcétera, que son, digamos, sinónimos de los metamateriales o que se utilizan para diseñar metamateriales. Esto pues no lo inventamos nosotros, siempre es importante también destacar eso y recalcar eso. No soy yo el que inventó los metamateriales. Esto que está ahí, ¿saben qué es? ¿No? ¿Quién sabe?
Bueno, pues son las alas de una libélula, ¿ok? Es bien interesante que en la naturaleza ese patrón celular de venas cumple, por ejemplo, con el objetivo de evitar que una grieta o una cierta ruptura se propague, ¿no? Entonces ahí ya la naturaleza nos dio un ejemplo y de nuevo, pues yo no inventé las libélulas, ¿no? Luego, ¿saben qué es? No es pan. Ese es este de aquí. Si quieres pasarlo, por favor. Es el interior de un tronco, ¿ok? De nuevo, cierto arreglo estructural, cierta distribución controlada de material dentro del componente externo. Ese de aquí, ¿saben qué es? Ese no lo traigo, pero ¿saben qué es? ¿No? Bueno, es hueso de res. Más propiamente de un caldo, ¿no? Pero es hueso de res y ven esa parte del tejido que es porosa. Y tanto los troncos como nosotros que tenemos hueso, pues somos estructuralmente eficientes, diría yo, ¿no? Y no estamos totalmente sólidos, ¿ok? Pero nosotros, como ingenieros, como diseñadores, pues nos gusta jugar con la geometría. Entonces estas ya son algunas propuestas que hay ahí disponibles en la literatura, pero sigue siendo el mismo principio de diseño. Uso óptimo de material distribuido y, pues en este caso, con ciertas geometrías que son matemáticamente definibles. Ejemplos en los que la porosidad es en 2 dimensiones, imagínense que eso está extruido, y ejemplos donde la porosidad ya son en los 3 planos ortogonales. ¿Cómo se ven ya impresos? Ahí les voy a pasar ahorita unos ejemplitos también. 3 diferentes tecnologías de manufactura, una es de metal, una es a base de resina, otra es a base de extrusión, estructuras porosas. Ya si comparan, no puse las fotos una al lado de otra, pero si comparamos esto ya no está muy lejos de los que mostré en un inicio, ¿no? Bien, aplicaciones. Traigo aplicaciones, intenté hacerlo variado para que nadie se sienta fuera de este tema. Por ejemplo, en vehículos, el ejemplo más común podría ser para aligerar los componentes. Recientemente hemos estado comenzando con patrones para mejorar o controlar la fricción entre componentes, aplicaciones térmicas, aplicaciones para mejorar cierto rendimiento aerodinámico, absorción de energía en sensores, airless wheels, para aislamiento o mitigación de vibraciones, que también puede ser trasladado a, si no son de los que les gustan los autos, pues también cosas que vuelan, por ejemplo, el concepto de morphing wings. Queremos que el perfil aerodinámico tenga cierta posibilidad de modificarse, evitando incluir algunos mecanismos externos o mecanismos que me van a repercutir en otras desventajas como mantenimiento, ensamble, etcétera, ¿no? Aquí por medio de patrones celulares podemos lograr esa flexibilidad que buscamos. Estas son 3 aplicaciones de las cuales no había cubierto en pláticas anteriores. Sé que hay un grupo fuerte aquí de investigadoras trabajando la parte de stents coronarios, ¿no? Es un arreglo celular que requiere mantener abierto el canal por el que va a pasar el flujo. Entonces ese desplazamiento que se logra y luego ser estable en el estado cuando está abierto, pues lo pueden lograr a través de un material celular o un arreglo celular. Esta aplicación es en ingeniería civil. Está bien interesante porque es un patrón celular ahí, está hecho de concreto y aquí, por ejemplo, se puede utilizar para energy harvesting, se puede utilizar para amortiguamiento, un poco para cuando aterrizan los aviones o monitoreo en ciertas pistas, o para sensores. Hay veces que necesito que el sensor tenga cierta flexibilidad porque el elemento que me va a estar adquiriendo las señales y demás, pues requiere responder a cierta deformación y eso se puede lograr a través de un material celular que está aquí puesto como ejemplo, ¿no? Esos son solo para que se den ideas en lo que pueden utilizar esto. Ahora, ¿cómo los estudiamos? Esto es tal vez la parte menos entretenida, pero voy a tratar de pasármela rápido.
Primer concepto es el concepto de celda unitaria. ¿Cómo los diseñamos? Bueno, a través de identificar una celda que se va a repetir en diferentes ejes para formar el arreglo celular. Aquí hay ejemplos de celdas unitarias en 2D o en 3D. Y pueden notar que a veces el arreglo celular está hecho o de elementos como vigas o barras interconectadas o superficies o membranas, ¿no? Tenemos también parte, ay, perdón por este que se hizo grande, pero sirve para destacar lo que voy a decir. Hay tres cosas importantes. Lo primero es la fracción de volumen o volume fraction, que me dice qué tanto material estoy realmente utilizando dentro de la geometría externa. Tenemos las propiedades efectivas. Bueno, sabemos que estos materiales celulares están hechos de materiales convencionales, entonces sus propiedades ya no son las del material convencional, sino son función de este material convencional. Entonces por eso se le llaman propiedades efectivas. De hecho, aquí hay una expresión. Por ejemplo, el módulo ion efectivo va a ser función del módulo ion del que está hecho el material celular y otras constantes que iré explicando. El volume fraction lo representamos aquí con ρ y ese techito. Y tenemos una constante C que absorbe parte de la topología. Y tenemos esta n de aquí, esta exponencial, que es parte del scaling law, que me dice o me describe el mecanismo de deformación que tiene el arreglo celular, ¿no? Aquí podemos ver entonces que el volume fraction lo puedo expresar en función de los parámetros de diseño. Por ejemplo, el patrón hexagonal. ¿Qué parámetros necesito para diseñarlo? El grosor y la longitud de la cell wall, ¿no? De la pared celular. Con esos dos yo puedo obtener el volume fraction, o sea, puedo obtener una expresión que me diga qué pasa si modifico alguno de estos dos, ¿no? O en el caso de este arreglo, ¿cuáles serían sus parámetros de diseño? La separación entre estos cilindros, que está representada aquí con lambda, y el radio del área de sección. Entonces, si yo ajusto esos parámetros, estoy modificando el volume fraction y por ende estoy modificando el módulo de ion efectivo, ¿va? Esa n que vimos hace ratito depende de esto. Los dos mecanismos de deformación frecuentemente encontrados son cuando responden los elementos a flexión o cuando los elementos responden a tensión. Y dependiendo de uno de estos dos, tenemos estas dos posibilidades, que la propiedad aparente responda de manera no lineal o responda de manera lineal. Y eso se vuelve una herramienta sumamente importante a la hora de diseñar. Ya sé que si yo le muevo un parámetro, cómo va a afectar de manera lineal o no lineal la propiedad efectiva en cuestión. Esta es una curva típica de un material celular a compresión. Aquí vamos a ver una de las ventajas, ¿no?, que tiene. Su respuesta típica a esfuerzo de formación no es la de un material convencional. Tengo una parte lineal que está dominada porque estos elementos se empiezan a deformar y luego llega un punto en que esos elementos ya sea que se pandeen o tengan ahí una bisagra plástica o plastic hinge que me hace que esta parte se extienda. Y entonces el área que se genera debajo de la curva es la energía que está absorbiendo ese material a compresión. Entonces yo puedo controlar esa área. Con un material convencional no hay mucho para dónde hacerse, pero aquí sí puedo cambiar la topología para mejorar esa área bajo la curva o alterarla al menos. Bien, ¿por qué los imprimimos? Bueno, de entrada porque ya están disponibles las impresoras, ¿no? O sea, a lo mejor en un momento, hace algunos años, no era tan común. De hecho, yo recuerdo cuando estaba haciendo el doctorado, las primeras muestras que yo imprimí, mi asesor se sorprendió que ya eras capaz de imprimir eso, y no creas que era una topología como la que pasé hace rato. O sea, eran cilindros sobre cilindros, y de todas maneras el impacto que causaba en la comunidad de que ya era más fácil fabricar eso. Entonces había que entenderle más a las propiedades mecánicas. Solo traigo fotos para la parte de manufactura aditiva, no nos concentramos en profundizar. De hecho, creo que llevo un seminario hace unos meses enfocado exclusivamente en la parte de manufactura aditiva, pero nosotros las usamos mucho, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de acero impreso. Ya saben que las impresoras de acero es una cama de polvos. Tenemos impresión por cuando el material viene en forma de resina, ¿sí?, o cuando es de extrusión. Vamos a ver algunos ejemplos. Este es el proceso convencional. Digo, hace algunos años este proceso pues no estaba tan dominado. Cuando yo estaba en la carrera, mi profesor de manufactura llegó, fue la primera vez que yo vi una pieza fabricada por prototipado rápido, era una piececita de ajedrez.
Y lo impactante que fue para nosotros que nos dijera que esa pieza no se había fabricado por remover material. Y eso a lo mejor ustedes dicen, pues sí, pues obvio, impresión 3D. Bueno, antes no era tan obvio. Yo tengo alumnos que están aquí, que hoy yo les muestro un diseño un día y al día siguiente llegan con el diseño impreso. ¿Sale? O sea, así de impactante es, ¿no? Este es el proceso convencional. Aquí lo importante es considerar el tipo de topología que tienes para ver la orientación que más que te va a resultar en menos cantidad de soportes. Consideraciones importantes, perdón, cuando imprimes en 3D estructuras que tienen porosidad en los 3 planos, pues por ejemplo los elementos estructurales ya no van a estar tan homogéneos. Hay una alta dependencia a la dirección para las propiedades mecánicas, estos son altamente anisotrópicos. O sea, no va a ser su misma resistencia en este eje que en alguno de estos dos, ¿no? Necesitamos formar a la estructura celular y hay veces que la dimensión del extrusor no la tomamos en cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí se requiere cierto grosor y ven que es más de una capa o de una pasada del extrusor las que se requieren para formar esto, ¿no? Entonces resultan estos huequitos a veces imposibles de evitar, ¿no? Bueno, y ahí las fotos que ven en las esquinas son los alumnos detrás del proyecto. Algunos están aquí, de hecho les pueden hacer las preguntas a ellos directamente. ¿Qué pasa cuando el material celular es de cierta dimensión y exige un movimiento rápido? A veces no alcanza la retracción a evitar que siga extruyendo material. Aquí está la comparativa de extrusión contra estereolitografía. Ven el acabado claramente superior uno al otro. Este es el proceso de estereolitografía. Aquí lo importante a destacar y que es diferente al proceso anterior es justamente la parte de post-processing. Creo yo que es de las más relevantes a destacar porque resulta en esto que ven ustedes aquí. O sea, como lo que estoy buscando es un material poroso, con una porosidad intencional, si no hago un buen post-procesamiento, ese material ahí va a solidificar y va a afectar al desempeño mecánico de estas cosas, ¿va? Problema de todos los días que los que saben de impresión 3D es que los soportes, qué voy a hacer con ellos y demás. Aquí hay una gran área de oportunidad. Bien, ahora sí, a lo que creo yo que en lo que más invertimos energía, esfuerzo, es a diseñar estas cosas, ¿no? Y para poder hacer diseño con estructuras celulares, quiero hacer mención de este artículo que está aquí, que es de un colaborador nuestro, un buen colega, de los que yo considero con ideas más frescas en el tema de diseño de materiales celulares, y él plantea en este artículo 4 preguntas, ¿no? Que más creo yo hoy en día deberían de ser 4 consideraciones a tomar en cuenta cuando voy a hacer diseño con materiales celulares. La primera es, pues ya vieron que hay diferentes alternativas de celdas unitarias, hay que saber elegir cuál. Los ejemplos siguientes tal vez les ayuden a saber por dónde buscar la respuesta a eso o por dónde saber. Lo segundo es cómo voy a distribuir esas celdas unitarias. Aquí hay 2 ejemplos que son del mismo volume fraction. ¿Qué quiere decir eso? Pues que utilicé la misma cantidad de material para hacerlas, pero no es el mismo tamaño de la celda unitaria, ¿no? Parámetros para ajustar sus propiedades. Si ven, estos son 3 ejemplos donde lo que cambió, ¿qué fue? El área de sección del elemento que conforma el material celular. La orientación, esta casi nadie piensa en ella y ahorita van a ver que es tal vez de las más relevantes. Y por último, voy a ahondar un poquito más cuando cierre, pero es, a ver, la industria no me va a pedir cubitos y barritas. Me va a pedir elementos o componentes cuya geometría externa sea mucho más compleja que esto. Entonces tengo que saber cómo lo voy a integrar en el componente final, ¿va? ¿Cómo los diseñamos nosotros? Estos ya son ejemplos nuestros de que hemos trabajado en el laboratorio. Estos son diseños bioinspirados, son estructuras que diseñó una alumna de maestría hace algunos años. Lo que buscábamos aquí, bueno, tomamos como fuente de inspiración 2 cosas, el área de sección del cactus y cierta porosidad que tienen ellos, los cactus, y lo que buscábamos era alterar las propiedades torsionales de esos elementos. Entonces tomamos como inspiración estos 2 e hicimos estos diseños, ¿va?
Y sí pudimos modificar las propiedades de esa torsión, ¿no? Con ajustes como la distribución de poros. Aquí se ve el mapa de esfuerzos, cómo varía en función de eso. Otra manera de diseñarlos, bueno, es usando fractales. Sé que aquí hay esfuerzo para usar fractales en otras aplicaciones. La verdad es que son una cosa sumamente hipnótica, creo yo, y fascinante, la verdad. Nosotros estamos usando los fractales como elementos estructurales, porque sabemos que la modificación de los parámetros que definen al fractal también van a repercutir en propiedades mecánicas. O con teselamientos, tilings. Aquí ven ya la combinación de diferentes estructuras o diferentes geometrías. Vamos a ver un poquito de la mecánica de esto. Vean cómo con el fractal, con el diseño que pusimos, podemos inducir que la deformación sea por pandeo, pero además no quiero que pandee para siempre. Quiero que se detenga ese pandeo en algún punto. Entonces con el mismo fractal se detuvo. Si vieron que aquí se detuvo por culpa de que empezó a hacer contacto con esto. Y eso hace que siempre gane rigidez. ¿Va? Una posibilidad también es usar los patrones fractales o celulares, como sea, pero como refuerzos. Hace rato nos la hemos pasado hablando de los patrones celulares cuando son los que controlan la porosidad, pero ¿qué tal si no lo quiero hacer 100% poroso? Más bien quiero que sea un refuerzo, como en el ejemplo de las alas de la libélula. Así es como se deforman esto. Aquí quiero hacer hincapié en una cosa. Hay veces que con los materiales celulares creemos que el único objetivo es la propiedad final, ¿no? Quiero mejorar la rigidez, quiero mejorar el esfuerzo último o cierta propiedad mecánica, pero ¿qué nos está demostrando estos ejemplos que estamos logrando? No solo controlar la propiedad final, sino controlar la manera en que se deforman. Y eso para mí es pues también muy valioso, ¿no? Ahorita lo pasamos para ya no aparecer ahí enfrente. Este sí lo podría aventar, pero ahorita lo intentan pisar, nomás no muy fuerte, y van a ver cómo se deforma, pero luego regresa hacia el otro lado, ¿no? Entonces tú puedes tener dos estructuras que sean de la misma rigidez, con dos patrones diferentes, pero no te van a ofrecer lo mismo en tema de cómo se deforman. Hacemos mucho monitoreo de la deformación por medio de algoritmos de visión por computadora, y aquí vemos que esta estructura también siempre va ganando rigidez, ¿va? Y para los que son todavía más fans de las matemáticas, pues también hacemos diseño basado en arcos, o segmentos de circunferencia, en funciones trigonométricas, curvas de Bézier, y generamos más formas, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esto? Alterar por completo la curva de esfuerzo de formación. Hace rato les puse el ejemplo típico, era algo así, ¿no? Una parte lineal, cierta parte con un esfuerzo constante, pero de todas maneras tengo deformación, y luego cuando densifica. Bueno, puedo alterar esa respuesta por medio de la forma, ¿no? Y dijimos hace ratito también lo de la orientación, y decíamos que no sabíamos, o bueno, no sé si todos lo sepan, pero nosotros no sabíamos en un inicio qué tanto iba a afectar. Entonces aquí en esta gráfica está el módulo de Young de estas estructuras, que son estas, que las diseñamos para una prueba de tensión, ¿sí? Y aquí modificamos dos parámetros, que es el grosor de la pared y el ángulo. Entonces, aquí pueden ver cómo varía el módulo Young en función de variar el grosor, y cómo varía en función de variar el ángulo. Entonces ya no tengo nomás una opción para variar la propiedad mecánica, puedo jugar también con el ángulo. Y les decía que a veces lo tratamos de ignorar porque hay aplicaciones donde tendrían un impacto todavía más significativo, como en el caso donde estas dos estructuras son de la misma densidad, misma topología, diferente orientación, y aquí pueden ver en las gráficas qué tanto puedo yo modificar la respuesta solo modificando el ángulo. Entonces, imagínate que estás ante una situación en la que tu jefe o tu líder ya no te deja cambiar ni la geometría externa ni el material base, pero te pide que sea más flexible. Y tampoco puedes cambiar la topología. ¿Qué haces? Pues cambias la orientación. Bueno, ya aquí está, ¿no? Bien, este es otro approach que utilizamos para... Daniel.
para diseñar, que es basado en mecanismos. Esto que ven aquí, pues es un mecanismo convencional, eslabones y articulaciones. Identificamos que se deformaba de esta manera, o que se desplazaba más bien, y queríamos que nuestro metamaterial respondiera así, ¿no? Ese está aquí. Pero bueno, no podíamos hacerlo directamente porque un mecanismo convencional demanda valeros y ciertos componentes mecánicos que no podíamos costear y repetir tantas celdas unitarias. Entonces lo primero que hicimos fue traducir a su versión flexible, que es un compliant mechanism. Entonces en lugar de tener articulaciones, tiene elementos más delgaditos que le permiten deformarse como queremos, ¿no? Entonces ese movimiento, ese desplazamiento que se lograba, lo queríamos trasladar a un metamaterial. Entonces hicimos su versión compliant, hicimos el arreglo celular y logramos controlar. Ahora sí se deforma como quiero que se deforme, ¿no? Pero esto no vino, ¿de dónde vino? De un mecanismo primero, ¿va? Ahora sí se deforma como queremos y después estuvimos ahí iterando entre más parámetros para entender cómo participaba cada uno, pero todo viene de un mecanismo. Aquellos que tienen un background más de diseño mecánico, mecatrónico, saben a lo que me refiero con articulaciones y eslabones, ¿no? Y esto nos llevó a pues generar más ideas. Por ejemplo, identificamos que el movimiento resultante no era tan puro. ¿Por qué? Pues porque había elementos que no queríamos que se deformaran tanto, ¿no? Pero de todas maneras, pues un elemento flexible participaba en la deformación global. ¿Cuál fue una de las ideas que generamos a partir de esto? Este ya es un multi-material 3D printing. Lo que está en negro es material más flexible que lo que está en blanco. Entonces estamos como focalizando que la deformación ocurra solo en ciertas zonas, ¿no? Para encaminarnos a que sí responda tal cual como debió haber respondido o como respondía a su versión de mecanismo convencional. Diferentes arreglos en los que los podemos acomodar y cómo resultan en diferentes formas. Pero estos dos seguramente van a tener una resistencia muy similar, pero lo que decía yo hace rato era que a veces solo controlar la propiedad resultante ya no es lo único que estamos buscando. Estamos buscando que además se deforme como yo quiero. Ya sé que se va a deformar en esa aplicación, no lo vas a poder evitar, pero al menos controla cómo se va a deformar. Para hacer eso podemos hacer diseño inverso. Como casi en todo problema de ingeniería, siempre es más fácil analizar algo que ya tenemos enfrente. Pero proponer la solución a la problemática es lo que no es tan trivial. En el caso de los materiales celulares llegas con cierto desempeño que quieres y qué material celular me va a ayudar a lograr ese desempeño. Pues nosotros, Oscar, realmente alumno de maestría, propuso un método para, en una viga, un ejemplo estructural bastante común, tú quieres lograr cierta deflexión. ¿Qué combinación de volume fraction necesito para lograr esa deflexión macro específica? Entonces el método lo que hizo se basó en cierta teoría de Castigliano, que es teoría para elementos elásticos principalmente, y generó todas las posibles combinaciones que puedes llegar a obtener variando la densidad a lo largo de muestras como estas. Entonces lo que hace el método es tú identificas o tú das de input cómo quieres que se deforme. Por ejemplo, yo necesito que se deforme así, necesito una zona que prácticamente quede recta a la hora de deflectarse y el resto sí sea más flexible. Pues el método busca entre todas las posibles combinaciones y te dice, esta combinación es la que se va a desempeñar como tú quieres. Entonces aquí ya hay un arreglo celular con diferentes volume fractions, por ejemplo, que responde a tu necesidad, en este caso, de deformación. Y así se ven las simulaciones. Bien, cuando las estructuras estas se doblan, hay que tomar en cuenta algunos aspectos, que es que como ya no están hechos de un material convencional sólido en todas las partes, hay mecanismos de deformación que no se habilitan en estructuras que son 100% sólidas. En el caso de las vigas a flexión ocurre un fenómeno ahí importante que es la participación de las deformaciones por cortante. Bueno, en materiales celulares puede llegar a ser más
importante de considerar, ¿ok? Porque a lo mejor puedes tener todas las consideraciones necesarias para evitar que participen las deformaciones en cortante, pero si ya haces luego esa estructura de un material celular, esas deformaciones en cortante van a surgir y no las tenías tan presupuestadas porque estabas tomando consideraciones de diseño que eran generadas o que se propusieron para elementos que eran totalmente sólidos, ¿ok? Pues aquí ven en este ejemplo que estas se deforman más que estas y lo único que hicimos fue cambiar el intercalado de los elementos. Cambié un parámetro súper sencillo, de hecho mantuve el volume fraction y una es más sensible a cortante que otra, ¿ok? Y regreso a esto, no es que me haya equivocado, la puse 2 veces para reflexionar un poco. ¿Sí importa la unit cell, no? Sí, ok. ¿Importa cómo lo voy a distribuir? Puede ser que sí, porque puede hacer que haga que se activen esos mecanismos de deformación como el cortante. ¿Habrá afectado o no la orientación? ¿Y cómo resuelvo esto? Bueno, en eso estamos también trabajando. De este no hay ejemplo, pero es un problema muy, muy latente, ¿no? Aquí ponen 3 ejemplos, pero sobre todo mira, material celular completamente inmerso en la geometría que quiero rellenar con ese material celular. O qué pasa si me extiendo para asegurarme que relleno todo y luego ya nomás trim, ¿no? Luego ya nomás recorto y me deshago de lo que quedó sobrando como todas estas de aquí. ¿Tendrán el mismo desempeño estas dos? Bueno, pues si les interesó, me buscan y planteamos el proyecto para responder esa pregunta en específico, ¿va? Pero obviamente no va a ser exactamente lo mismo. Bien, trends, ya casi acabo. Traigo diferentes, yo le llamo tendencias, pero pues son proyectos actuales. El primero es un ejemplo de dónde puede ser útil agregar un patrón celular como refuerzo. Okay, este es un ejemplo biomédico, solo en la parte de simulación, no se llegó a la parte experimental, pero es un socket para muñón y buscaban liberar un poco o enfocar que el esfuerzo se vaya a ciertas zonas específicas y entonces el material celular se volvió una opción bastante posible porque con ese controlé a dónde se iba a localizar el esfuerzo. Entonces, con elementos muy poco invasivos de diseño, puedo modificar su desempeño. Y no tuve que hacer algo poroso, ¿no? Porque luego a veces la porosidad espanta a los ingenieros. Es que no le puedo hacer hoyitos porque se va a romper. De todas maneras se va a romper, pero al menos controlo para dónde, ¿va? Este otro ejemplo que lo hacemos en colaboración con el Biofoods, que están pues bastante sólidos en el tema de manufactura aditiva, bueno, impresión 3D ahí déjalo si quieres, impresión 3D de alimentos, y aquí, vean, ¿qué es esto de aquí? Modificamos, todas estas tienen el mismo volume fraction, todas son, que les podemos llamar galletas, barritas, son cosas que se comen, ¿ok? Entonces, modificamos mismo volume fraction, diferente distribución. Y eso puede alterar cómo lo sientes tú como consumidor, porque se modificaron su respuesta, por ejemplo, en este caso a flexión. Entonces imagínate que pudieras agarrar la misma barrita que te gusta un chorro, pero ya no estás tan fuerte para masticar. Y dices, pero fui una vez a un seminario donde me dijeron, le voy a hacer hoyitos. Pero le voy a hacer hoyitos en cierta forma, ¿va? Este es otro ejemplo, este es un mecanismo. Entonces buscamos generar articulaciones donde la respuesta sea solamente lineal. Entonces hicimos una articulación donde la respuesta es solamente lineal. Es bastante rígida en otras direcciones, pero en esta dirección es flexible. ¿Cómo podrías lograr esto con un componente de máquinas convencional? Pues un pistón te permite un desplazamiento lineal, pero ya un pistón es un ensamble de diferentes componentes. Este es uno solo y sigue generando u ofreciendo la misma deformación macro.
y lo validamos en un mecanismo en el cual el objetivo era que que la plataforma se desplazara, que era un triangulito que estaba aquí, ¿no? Se desplaza y aquí está la articulación lineal. Se identificaron diferentes acomodos, diferentes celdas unitarias que pudieran lograr esto, ¿va? Y pues no es que sea tarea, pero son cosas que, si les interesó el tema, son cosas que nosotros llevamos en este tema trabajando. Hacía el recuento para poder decir la siguiente frase antes de venir. Ya llevamos poquito más de 10 años en el tema, si considero los 4 años de doctorado, ¿verdad? Entonces son 10 años en el tema y fue un ejercicio padre reflexionar en los siguientes puntos que traigo para que se den cuenta más o menos las cosas que todavía están ahí inconclusas o algunas que son preguntas comunes a las cuales todavía no tenemos una respuesta tan directa, pero pueden llegar a generar más tema de investigación. Por ejemplo, lo primero que hay que llevarse a su casa es el ejemplo máximo en cuestión de diseño estructural, mecánico, es la naturaleza. Todavía hay mucho que aprender ahí. ¿Sí? Ya vieron que podemos modificar la forma del material celular de muchas maneras y ni siquiera hemos explorado todas las maneras. Entonces, imagínate todas las posibilidades de propiedades y modos de deformación que todavía podemos descubrir. Las propiedades efectivas, este es el que más duele para los que nos dedicamos a los metamateriales. Las propiedades efectivas del metamaterial pues nunca van a superar las del material base. O sea, hay que estar conscientes de eso. No estamos aquí viniendo a vender un cubito que va a tener propiedades superiores al material del que está hecho el cubito. Pues si tú lo haces totalmente sólido, obviamente le va a ganar en rigidez, en esfuerzo último y demás. Pero ¿en qué cosas no le puede ganar? En la manera en que va a deformarse, ¿no? Y en el uso óptimo de material para cierta aplicación. Entonces hay que estar bien conscientes de que esto no le va a ganar al material base en propiedades, pero sí en otros aspectos, que es lo que intenté poner en este otro punto de aquí, que ahorita vamos a llegar a él. El siguiente es, la impresora 3D pues no es la única, no es la solución. La impresora 3D solamente es la herramienta para poder materializar estas cosas. Yo creo que hay que conjuntar el saber imprimir con el dominio del rol de la forma en las propiedades mecánicas resultantes. ¿Cuántos de aquí tienen impresoras 3D, además de Juan? ¿Nadie tiene? Entonces, cada vez es más común tener impresoras 3D. El verdadero beneficio está en las ventajas que los materiales celulares ofrecen. Que puedo modificar las propiedades efectivas a través de la modificación de varios parámetros. No tienes que modificar solo uno, son varios los posibles. Podemos enfocar la respuesta no solo en la propiedad final, sino en la forma en que se deforman. Insisto mucho en eso porque para muchas aplicaciones es bastante útil, no solo que controles qué tan rígido es, sino cómo se está deformando. ¿Han visto los tenis de Adidas? Que tienen todo un látiz aquí, que me insistieron en traer, pero me quise venir serio. Bueno, esos látices, cuando los pisas, además de absorber energía, cuando liberas esa, la estructura celular responde hacia adelante, con cierta inclinación. Entonces, de nuevo, a lo mejor ese mismo foam lo puedes encontrar, de estas propiedades los puedes encontrar en otros materiales, pero ese movimiento, esa deformación, no, esa solo es a través del material celular. ¿Okay? Y el último punto es multifuncionalidad. Ese es el principal objetivo detrás de los materiales celulares, que tú seas capaz de hacer multifunción. O sea, ya no solo diseñas para una propiedad, yo quiero que sea estructuralmente estable y térmicamente eficiente. Cuando es un material convencional no hay mucho para dónde hacerse, pero con un material celular puedes ajustar la topología para que estructuralmente sea eficiente y también térmicamente, o jugar ahí un poco con el trade-off entre una y otra, ¿sale? Y por último, y esta también es porque a veces nos buscan mucho, porque no sé si damos esa apariencia al resto del mundo, pero como si fuéramos una biblioteca de metamateriales.
O sea, una fuente donde tenemos ahí un álbum así como de estampitas, pero de todas las topologías que tenemos, ¿no? Llegan, tengo esta aplicación, ¿cuál metamaterial me recomiendas? Y yo, fíjense, después de 10 años en esto, no hay respuesta, porque depende de muchas cosas. Pero además la solución con la que siempre me gusta cerrar es que para la aplicación que sea, el metamaterial o el engineer material que te va a solucionar o que te va a encaminar a la solución no es el mismo en todas partes. O sea, estamos enfocando fuertemente el trabajo de laboratorio en lo que llamamos metamateriales híbridos. No es la misma topología en todos lados. Eso nos va a encaminar a una mejor solución para la aplicación que sea. Porque en una dirección necesito que sea rígido, en otra necesito la parte térmica, etc. Esa es la solución detrás casi de cualquier problema que demande esto. ¿Va? Y... pues ya. No quería dejar de mencionar siempre a que pues esto no se logra solo. Aquí están un poco de nuestros colaboradores como instituciones. Los que no salen en la foto los mencioné aquí, alumnos y exalumnos, la gente interna del TEC con la que hemos colaborado, investigadores internacionales o del extranjero, también muy importante los investigadores nacionales, y que pues casi todo lo de los slides presentados es gracias al trabajo en conjunto con ellos, ¿no? Y ya, es todo. Muy bien. Muchas gracias, Enrique. Súper interesante la aplicación de materiales, metamateriales para aplicaciones ligeras. Me gustaría abrir el micrófono a la audiencia. No sé si alguien aquí de los presentes tiene alguna inquietud que le interese plantear al doctor Enrique. Si no, para plantear algunas que tengo en línea. Bueno, voy a romper el hielo con algunas que tengo en línea. Tengo un par de preguntas. La primera ya es que ganó. En tu presentación mostrabas algunas aplicaciones donde estás imprimiendo más de un solo material y tienen inquietud sobre cuál es la tecnología para realizar multimaterial printing. Es como, esa pregunta viene de dónde? ¿En línea? Este es otro ejemplo de multimaterial printing. Es extrusión, es FDM. Pero hay unas como metodologías para lograr que haces algo que se llama knitting, y entonces imprimes un material y luego otro y luego otro y luego otro, entonces ya te quedan unidos y se vuelve multimaterial. La impresora esta en cuestión tiene además dos boquillas, pero sigue siendo extrusión. ¿Alguien más dentro aquí de la audiencia? ¿Alguna inquietud? Bueno, esta es mía, para que sea una y una, Enrique. Creo que queda claro, ¿verdad?, que simulación, entiendo, elemento finito es una herramienta súper importante para explorar un primer, vamos a llamarle, entendimiento del comportamiento de tus estructuras reticulares o celulares. Mi inquietud un poquito va sobre cómo manejas la no linealidad que seguramente existe en el proceso, ¿no? Hablo del contacto entre superficies, la propia característica no lineal de algunos polímeros seguramente, y la otra es que a veces la matriz de rigidez después de tanta deformación probablemente ya no es válida, ¿no? ¿Cómo lidias con eso? La mayoría de las simulaciones solo contemplan o ninguna o una de las posibles fuentes de no linealidad. La que más comúnmente utilizamos es ya sea que la no linealidad venga del material en cuestión. Allí hemos usado modelos que describen la respuesta del material, ¿no? Primero se modela el material solito, obtienes ciertas constantes que te describen esa forma, y con eso alimentas el software de elemento finito y ya te absorbe o te considera esa no linealidad por culpa del material. La otra por contacto, pues simplemente incluyendo contactos en ciertos elementos. Cuando utilizamos la de contacto, son normalmente celdas o estructuras celulares con poquitas celdas unitarias, porque no le vas a poner contactos en todas, ¿no? Pero sí, en definitiva es un problema. De hecho, elemento finito a veces solo lo utilizamos como un starting point. Buscamos frecuentemente a la par
considerar un elemento, un modelo analítico para tener un estimado antes de meter en el material celular y poder a lo mejor estimar a qué número de celdas unitarias ya la respuesta converge y entonces no necesito simular tantas y entonces sí puedo incorporar la parte no lineal porque ya no tuve que hacer un modelo tan complejo, ¿va? Y con computadoras potentes también. Muy bien, sí entiendo que la capacidad de cómputo es una de las limitaciones, ¿no? Para poder generar geometrías tan complejas y sobre todo cuando estás explorando ya incluirlas ya no solamente en el análisis de la microestructura, sino ya en la aplicación de un componente, ¿verdad? Tenemos una más en línea. La estoy primero procesando para poder parafrasearla. Bueno, habla de, obviamente te preguntan si en qué software utilizas para modelar y diseñar este tipo de materiales. Particularmente dicen que están explorando un software en particular, Rhino 3D, pero pues a veces es SolidWorks. Entonces un poquito entiendo la pregunta es, pues, ¿cuál sería la recomendación, no? Depende de la persona que me lo esté preguntando, porque si requerimos una solución rápida y directa, un primer intento en diseño y demás, estamos muy agradecidos con Entopology porque hemos logrado que nos facilite licencias para hacer investigación, y Entopology es un Disneylandia de los metamateriales. O sea, cualquier diseño CAD que tú pongas en Entopology prácticamente lo puedes sustituir por su equivalente hecho de un material celular. O sea, la capacidad que tiene el software es muy impresionante. Si el que me lo pregunta es un alumno que se quiere acercar a hacer investigación con nosotros, ahí no le dejo que explore en Topology el día 1, porque si no ya no lo saco de ahí. Y hay veces que me interesa que domine el proceso de diseño, los parámetros y demás, y se hace a través de SolidWorks. Y complementando la pregunta, ¿tienen curiosidad si has realizado algún diseño con teselación de Voronoi? Hace unos años con un alumno de estancia de investigación intentamos estudiar las propiedades de flexión del patrón de Voronoi, y ahí lo interesante fue que a ser como semi-random, de todas maneras puedes llegar a tener cierto control de las propiedades, pero ya no se profundizó en ese estudio, pero sí lo hemos trabajado. Muy bien. Mientras tanto, ¿alguien más en la audiencia? Aquí tenemos un par de preguntas, por favor. Si te puedes brevemente presentar nombre y posterior con tu pregunta. Ok. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Estrada, investigador postdoctoral del instituto. Primero que nada, agradecer tu tiempo, doctor, una plática súper interesante. Me interesa conocer tus perspectivas actuales de los retos que enfrenta la producción de estas estructuras, y en segundo lugar, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué perspectivas y qué tendencias identificas tú a las que debemos de estar aspirando? La primera fue de los retos, ¿verdad? Sí. Los retos para la manufactura. Pues es evidente que los retos que tenemos para la manufactura son los mismos que tiene la manufactura aditiva en general, ¿no? Cuando llegan y te cuestionan la parte de producción en masa y demás. Yo creo que el área de oportunidad mayor que tienen los materiales es en diseño personalizado, diseño para una aplicación específica. Y si cuantificamos bien lo que te ahorras en material, a lo mejor podemos llegar a convencer de que la cantidad de material que estás ahorrando sí justifica utilizar métodos de manufactura como el de aditiva, pero esa es una de las. La otra es, lo que yo he visto cuando me toca platicar de esto, es cuando lo ves el material poroso, no confías en él, esa es otra, ¿no? Pero si demuestras que tienes control de la porosidad y por ende las propiedades mecánicas, creo que ese es el camino. Y en cuanto a hacia dónde vamos, esa última pregunta que dejé cuando estaban las 4 preguntas, esa es una de las que yo considero más relevantes. O sea, esto no es una aplicación. Quieres que esto esté adentro de un componente que va a ir adentro de un avión.
Y el componente no es el componente tiene cierta geometría. ¿Cómo integrar esto a geometrías complejas? No es tan fácil. Y si lo voy a integrar, ¿qué pierdo en cuanto a propiedades mecánicas o qué pierdo en cuanto a desempeño? Y hacia dónde vamos, lo otro es hacer metamateriales híbridos, que no sea la misma topología en todas partes. Muchas gracias, Jorge. A ver, por ahí, ¿qué otra pregunta? Yo soy Fede García. Tengo dos preguntas. La primera es, con la mayoría de las tecnologías nuevas, se ve que primero te cuestan más de lo que te ahorran, como por ejemplo captura de CO2, y mientras va mejorando la tecnología, economías de escala, etcétera, es más aceptada, termina volviéndose la opción más rentable, como ahorita se vio con energías verdes. Entonces, en ese periodo hay un gap donde necesitas saltar de investigación a aplicaciones en el mundo real, y está muy difícil pedirle a una empresa que tome esos riesgos de una tecnología que le va a salir más cara y no está probada. Entonces, ¿qué pasos ves ahí en medio que pueden ir cerrando ese gap o nos pueden ir acercando en la dirección correcta? Está bien difícil, porque si supiera la respuesta, tendríamos aquí ya imprimiendo muchas más de estas. Pero mira, te cuento dos experiencias personales de estos proyectos. Una es, son dos proyectos. Uno fue con una empresa de aeronáutica. Ahí hicimos el aligeramiento de una pieza para las turbinas de los aviones. Y por ejemplo, es una empresa cuyo líder de ese sector se acercó con nosotros y un día vio esto en el laboratorio. O sea, un día fue de visita al TEC y vio esto y dijo, esto está bien padre, ¿quién lo hace? ¿No? Y ya empezó ahí a generar, pero estoy hablando de un líder que vio esto de primera mano. Entonces, cuando la gente que está allá afuera se acerca y ve el desempeño, ayuda mucho a ir cerrando ese gap, ¿no? La otra experiencia que tenemos con una empresa de biomédica, su líder tiene una formación científica, entonces sabe del valor que tiene invertir en esto, ¿no? Invertir tanto tiempo y demás. Entonces esas son las dos experiencias que a mí me han funcionado. ¿Qué podemos hacer? No hay más que seguir esforzándonos por acercarlos a esto y que lo vean, demostrándoles las capacidades. Y si mejoramos nuestra capacidad de pruebas en laboratorio, para que ellos vean realmente el componente siendo, por ejemplo, probado a fatiga, ¿no? Ahorita tenemos un alumno ya trabajando pruebas de fatiga en el laboratorio. Eso los va a ayudar a convencerse, ¿no? Datos sólidos de pruebas que hacemos. Ok. La segunda pregunta es que uno de los takeaways que pusiste al final, sí, es que un metamaterial no le puede ganar al material original. ¿Esto se sigue manteniendo en proporción? Es decir, un metamaterial te ahorra 50% del material, del peso, etcétera. O sea, no le va a ganar en una pelea, en las otras sí. Okay. Sí, porque si no, pues no haríamos investigación. Ya habíamos dicho que gane siempre. No le va a ganar, por ejemplo, este cubito o cualquiera. Por ejemplo, este está hecho de PLA. Si yo hago la misma geometría externa de PLA y los comprimo, no le va a ganar en resistencia. En esa pelea no le va a ganar, pero sí le va a ganar a lo mejor no necesita ganarle en ser más rígido, pero sí le puede ganar en decir, mira, por culpa de cómo está distribuido, se va a deformar de cierta manera, voy a provocar que la fractura sea en cierta zona, voy a tener cierta propiedad resultante que a lo mejor es un 10%, 20% de la propiedad original, pero utilicé menos del 5% de material. Ahí sí le gana. ¿Sí? En lo que no le gana es en el numerito de rigidez, por ejemplo. Ahí sí va a ser mayor el del material sólido. Okay. Y en cuestión de escala, pues teóricamente debería mantenerse esa proporción. Gracias. Muy bien, tenemos tiempo para una última inquietud. Muy bien, pues en vista del éxito obtenido, Enrique, muchas gracias por el seminario y nos vemos la próxima. Una última es bueno, ahorita les invitamos a la audiencia que nos acompañen aquí para una fotografía del grupo y bueno, los invitaba a la siguiente sesión del seminario del instituto la próxima vez. Muchas gracias.